Buenos días. Vamos a inaugurar esta primera jornada para el fomento de la cultura innovadora y el emprendimiento en cirugía. Para el Departamento de Cirugía es un honor que esta jornada y este evento tan importante tenga lugar aquí. Si me permiten pues, una consideración respecto a la importancia que puede tener para el Departamento de Cirugía, tanto la jornada como el Centro de Estudios Quirúrgicos que aquí se presenta, les diré que nosotros en el departamento pues, consideramos que la universidad es una pieza fundamental para construir la sociedad actual. De manera que si nosotros hacemos una buena universidad, tendremos una sociedad actual, occidental y moderna. Respecto a la universidad, yo quería contarles un aspecto que me parece fundamental, y es que si la universidad se caracteriza por algo, es por su actividad investigadora. Eso es lo que aporta a la sociedad principalmente. Por lo tanto, si hace una investigación de excelencia, la sociedad en que se funda esta universidad pues será también excelente. Entonces, hacer una investigación, pues hasta ahora se consideraba que era la misión fundamental de la universidad. Esto era hasta hace poco. Ahora hay que hacer una investigación que sea productiva económicamente. Y eso, pues hay que decirlo sin ningún rebozo. La investigación tiene que ser productiva. Y repito, productiva económicamente. ¿Cómo se hace esto? Pues hay que ir a donde está el origen de la riqueza, y el origen de la riqueza hoy día está en el mundo empresarial y en la industria. Por lo tanto, es fundamental que la investigación se fundamente en adquirir presupuestos de financiación de la empresa privada y de la industria. Bien dicho esto, entonces nosotros nos transformamos como universidad, como departamento, como una especie de intermediarios entre este mundo empresarial y la sociedad. Y ese es el mejor servicio que podemos prestar. Como ven, la audiencia no es exhaustiva por una razón, porque nos da idea de cómo está en particular el departamento respecto a algo tan importante como es la innovación y la innovación productiva, y es que estamos de espaldas a la realidad. Estar de espaldas a la realidad quiere decir que no sabemos cómo discurren los tiempos actuales. Y los tiempos actuales en las universidades occidentales de prestigio funcionan de manera que están financiadas y se autogestionan, de manera que bien parcial o totalmente hay una autogestión. Este sería el objetivo que nosotros debíamos perseguir, y por eso el Departamento de Cirugía pues, intenta crear el ambiente apropiado para que las cosas así sucedan. ¿Cómo? Pues animando principalmente a la gente joven, como son pues, los alumnos, como son los médicos residentes, como son los profesores jóvenes, y segundo, creándoles un ambiente. Y ese ambiente es el que pretende crear el Centro de Estudios Quirúrgicos dirigido por el profesor Fernández Miranda, ayudado en esta labor por los profesores Julio Mayol y Gregorio Rodríguez Boto. Esta actividad, como todas las actividades pioneras, es una actividad que se hace en solitario. Los pioneros realmente desbrozan la maleza para que los demás pues, podamos transitar en el futuro por ella sin obstáculos. Por ello, tengo que expresar aquí en nombre del departamento mi agradecimiento a esta labor pionera y decirles a ellos que, como toda la labor pionera, tiene muchos sinsabores, pero ellos tienen la personalidad, la capacidad y el empuje suficiente para solventar este problema. Por lo tanto, sin más, yo le dejo la palabra al director del Centro de Estudios Quirúrgicos, del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Enrique Fernández Miranda. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos. Bienvenidos esta mañana a la celebración de esta primera jornada para el fomento nada menos que de la cultura innovadora y del emprendimiento, y específicamente en cirugía. Somos el Departamento de Cirugía de la Universidad Complutense y además lo queremos hacer dentro
también del arranque, del embrión, del primer empujón que queremos darle al Centro de Estudios Quirúrgicos, recién nacido también. Pensamos que en este momento, dadas las circunstancias de nuestro país, de nuestra nación, las circunstancias de nuestra universidad, las circunstancias de nuestra realidad económica, tenemos que ser capaces de poner en marcha cosas nuevas, distintas. Creo que la forma de hacer investigación, de hacer universidad, de hacer industria, de hacer país, hay que cambiarlas. Tenemos necesariamente que cambiarlas y esa es nuestra vocación y la plasmamos, queremos plasmarla en este Centro de Estudios Quirúrgicos. Centro de Estudios Quirúrgicos que nace con la vocación de ser primero el espacio, el marco, el punto de encuentro de todos aquellos, tanto profesores como alumnos de este departamento, con deseos de hacer cosas nuevas al servicio de la cirugía y al servicio, por lo tanto, de las personas que de ella se benefician. Punto de encuentro con vocación de que en ella, en el Centro de Estudios Quirúrgicos, se ponga de manifiesto cualquiera de las aportaciones científicas o técnicas o asistenciales o de gestión de nuestra realidad quirúrgica. Ideas nuevas, ideas que vayan conformando el futuro de nuestra universidad, que inevitablemente, lo ha planteado el profesor Arias, tiene que pasar por una conexión cierta entre el mundo académico, entre el mundo asistencial y entre el mundo empresarial y el mundo industrial en medicina. Para innovar, me temo que en este momento necesitamos mecenas. Y nuestro compromiso es buscar esos mecenas dentro o desde el Centro de Estudios Quirúrgicos. Y a vosotros, a los profesores del departamento, a los alumnos del departamento, a los médicos en general, ¿qué les pedimos? ¿Qué les pido yo como director del Centro de Estudios Quirúrgicos? ¿Qué les pide Julio Mayol o qué les pide, iba a decir Goyo, pues Goyo Rodríguez? ¿Qué les pide el profesor Arias? ¿Qué les pide, en definitiva, todo el departamento? Os pedimos ideas. Trabajar en buscar esas ideas que vayan solucionando problemas que a lo mejor son cotidianos. Y os pedimos que pidáis a los demás ideas. Nuestra contrapartida es que buscaremos financiación para que esas ideas se hagan realidad. Ni más ni menos. El reto no es pequeño. Queremos que el centro sea también el punto de difusión de todo el conocimiento que genera la investigación del Departamento de Cirugía. Queremos, cómo no, fomentar la cultura innovadora entre los profesores y entre los alumnos. La cultura del riesgo, del atreverse a hacer cosas nuevas, incluso aunque pensemos que de entrada van a fracasar. Si fracasan, ya aparecerán nuevas ideas que consigan el éxito. Conectar el mundo académico, el mundo hospitalario, el mundo asistencial con el mundo empresarial y el mundo industrial. Ser útiles. La industria, la empresa, se encuentra, yo creo que cada día, con problemas que ellos en muchas ocasiones no son capaces de resolver. Que recurran a nosotros. Nosotros intentaremos prestarles ese servicio y, por lo tanto, de esa forma generar también ingresos para seguir creciendo. Conseguir, por lo tanto, en este punto, la aplicación para nuestros pacientes, para las personas enfermas, de esos conocimientos innovadores. Emprendedores, innovadores, emprendedores, intraemprendedores. Se empieza a manejar ese concepto dentro del mundo de la empresa. El emprendedor no es el empresario exclusivamente, es aquel que dentro de su propio hábitat, digamos, profesional o empresarial o grupal, es capaz de ir generando nuevas ideas, se atreve a plantear nuevos retos y, en definitiva, es emprendedor dentro de su propia estructura. No hace falta que ni siquiera se salga de ella. Por lo tanto, y con ello termino porque esto no quiero que sea más allá de una simple presentación, os pedimos ideas y nos comprometemos a ser capaces de que esas ideas se hagan realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arias. Muchas gracias
profesor Fernández Miranda. Es un honor y un privilegio para mí estar aquí hoy, en este centro, porque tengo que reconocer que tanto el profesor Arias, que fue una persona clave para mi tesina, bueno, para mi aprendizaje de la cirugía, pero para mi tesina cuando era estudiante de medicina en esta facultad, y el profesor Fernández Miranda, que fue el responsable de internos del servicio de cirugía del profesor Durán en los años 80, pues los dos han sido personas clave para que yo esté aquí hoy. Sin ellos, probablemente, yo no estaría ahora de pie aquí, dirigiéndome a ustedes, así que es un momento especialmente emotivo para mí, porque gran parte de lo que soy se lo debo a ellos. Y creo que gran parte de lo que soy, no ya como cirujano, sino como ser humano. Y si me dedico a hacer esto de la innovación, en gran parte fue por lo que aprendí de ellos durante esos años, que me ayudaron en las sesiones de los sábados por la mañana, en el aula de las consultas, a plantearme qué cosas me gustaría conocer. Recuerdo que me tocó el cáncer de colon y yo entonces estaba obsesionado por el CEA y el diagnóstico precoz del cáncer colorectal, y al profesor Arias, que empecé planteándole una idea como esa y terminó redirigiéndome hacia el autotrasplante de páncreas en el perro con aplicación de técnicas microquirúrgicas, que me sirvió para aprender el método científico, que luego he utilizado con mayor o menor suerte, pero son dos cosas que no podré olvidar nunca. Investigación, al fin y al cabo, es eso, es buscar dinero para generar conocimiento, y la innovación es justo lo contrario, es utilizar el conocimiento para generar dinero, o mejor dicho, valor. Y de eso quería hablar, lo que estamos haciendo en el Hospital Clínico. Es claramente reconocible por todas las instituciones, incluso por la Comisión Europea, que sin innovación en salud, en cuidados, en healthcare, Europa se hunde comparativamente con Estados Unidos y fundamentalmente con los países emergentes en Asia. La salud en los países occidentales es clave, aplica a muchos sectores. Si somos capaces de producir innovación tecnológica en salud, podremos generar realmente valor para nuestra sociedad. Y si no hacemos eso en este horizonte 2020, difícilmente saldremos de una manera competitiva de esta crisis. El Instituto de Salud Carlos III reconoció ese problema, lo reconoció hace unos años, en 2009, se dio cuenta que había invertido gran cantidad de fondos en generar conocimiento. Eso había hecho que España pasase a ocupar la 9ª posición a nivel mundial en cuanto a publicaciones científicas por factor de impacto. Pero la pregunta es, ¿y esto de qué nos ha servido? En los currícula nos ha servido bien, es decir, rellenamos bien los currícula, pero ¿qué valor ha generado el dinero que ha invertido en conocimiento? El conocimiento se queda en las instituciones, en el hospital clínico, en los grandes hospitales, pero mejora lo que estamos haciendo dentro del hospital y, sobre todo, es capaz de captar, lo que dijo el profesor Fernández Miranda, valor fuera y traerlo dentro del sistema. Pues parece que la respuesta es no. España ocupa el puesto 29 frente al 9º en producción de ciencia, del 29 en generación de patentes. Y ya no es importante no generar muchas patentes, es que las que generamos tampoco producen mucho retorno. Porque no solamente es importante el volumen de patentes, es sobre todo importante cómo se explotan. Por ejemplo, Alemania es el país que más patentes produce, sin embargo, el que más retorno obtiene por ellas es Estados Unidos. Sería importante, por ello, no solo que desde el sector sanitario aumentáramos nuestra producción de patentes, sino cómo ser capaces de ir al mercado y activar el tejido industrial nacional para movilizar la economía. Y eso deberíamos, con una visión amplia, ser capaces de generar desde, por ejemplo, el Centro de Estudios Quirúrgicos de este departamento. La red CITE+, y ahí surge la unidad de innovación en el Hospital Clínico y la innovación que se está haciendo desde allí, aparece con unas misiones y una visión clara.
Lo que pasa es que no había tradición, y sigue sin haber una gran tradición, de cultura innovadora y emprendedora en nuestros centros. ¿Cómo nos lo planteamos cuando hicimos el proyecto para presentarnos a esta convocatoria, que era nacional, en la que hay 14 centros, 6 en Cataluña, 4 en Madrid y 4 en el resto de la geografía nacional? Pues lo que queríamos era convertirnos en una estructura dentro del hospital que diera promoción, que apoyara a esos intraemprendedores, a gente que va a tirar adelante no importa qué, da igual que le paguen más o le paguen menos, que le reconozcan o que no. Como dijo el profesor Arias, los pioneros, los exploradores son reconocidos porque son los que llevan las flechas en la espalda. Pues esa gente es la que, sin despreciar a los demás, los que son capaces de transformar lo que estamos haciendo. Y a eso queríamos apoyar. No podemos apoyar a todo el hospital, es inviable que una unidad pequeña, sobre todo al principio, pudiera dar soporte a todos. Y lo que teníamos claro es que queríamos dar soporte a la transformación de las ideas en productos y servicios que trajeran al final valor a la institución, con una visión final, que es que nuestro instituto, un instituto que está formado por grupos de investigación de la universidad y del hospital, se convirtiera en un centro de referencia a nivel internacional, que creo que luego podremos ampliar con la conferencia de Mario Moya, que nos va a hablar sobre Envisión y nuestro encaje. El objetivo es la búsqueda de la excelencia. Pero de la excelencia no es solamente tener más volumen de publicaciones, es conseguir el mayor valor para lo que hacemos. Y los valores son lo que nos importa. Michael Porter, profesor Harvard Business School, un estratega famosísimo, dice que, y estamos totalmente de acuerdo, que uno de los problemas básicos de los sistemas sanitarios es que no se centran en el valor para el paciente. Y yo diría que cada vez menos en el valor para los profesionales. El objetivo último es el valor para el paciente. Mejorar los resultados de salud y aumentar la calidad percibida. Pero también de los profesionales, porque son los vehículos, son las herramientas imprescindibles, todos los profesionales sanitarios, y los médicos y los cirujanos sabemos bien de eso, que hacen que nuestros pacientes estén mejor. Por tanto, los proyectos, la innovación debe ir orientada a mejorar los valores, que eso por una parte se constituye por dinero, pero no solo por dinero. Ganar dinero no es malo, es absolutamente lícito, siempre que se haga de una manera legal. Pero hay dinero, reconocimiento, prestigio, visibilidad, todo eso que un profesional debe buscar para dar el mayor beneficio a sus pacientes, con un triple eje en los proyectos de investigación: eficacia, aumentar la eficiencia y la seguridad, garantizar la seguridad para el paciente. Las líneas estratégicas que definimos en el hospital, después de consultar a nuestros profesionales, es que la imagen era una prioridad. Todos, en realidad hoy en día, como veremos en Envisión, todo en medicina es imagen. Las TICs, la computación y la robotización, porque además el progreso es tan exponencial que no va a haber manera de pararlo y tenemos que ver cómo incorporarnos a esa línea de una manera competitiva. Los biomateriales, importantísimos, pues, por ejemplo, en cirugía reconstructiva, en cirugía plástica, y el impacto que va a tener, por ejemplo, la impresión 3D en la fabricación muy customizada, muy personalizada de tejidos para reemplazar aquellas pérdidas que se producen en nuestros pacientes. La medicina personalizada y la nanoterapia. Al final, la nanoterapia no es más que cirugía, es producir efectos terapéuticos mediante un instrumento, aunque sea de un tamaño nano, y fundamentalmente, si no introducimos innovación social y de gestión, será imposible que aterricemos con éxito todas estas iniciativas, porque al final la innovación y la tecnología no va de dispositivos, no va de personas que tienen que utilizar esas herramientas. Si no conseguimos transformar el departamento, transformar la universidad, transformar el hospital, si no tenemos esa visión, difícilmente conseguiremos ningún éxito, pese a los riesgos que ello supone. Para eso creamos una estructura formada por una unidad de apoyo a la innovación, que luego contaré quién la conforma, pero que se dedica a una parte a una observación tecnológica, es
todo lo que hacemos, cuando leemos la literatura, lo que estamos haciendo, la literatura científica, es ver lo que pasa por el mundo y observar qué tendencias existen, qué hay, qué no hay. Un laboratorio, Smart Health Innovation, donde podemos hacer que esas ideas se transformen en un prototipo, sea cual sea, y luego llevar eso al mercado. Y para eso necesitamos market access y marketing. Como somos una estructura que está dentro de un hospital, tenemos un comité de innovación formado por profesionales de diferentes ámbitos que valoran esos proyectos y nos dicen si el proyecto está alineado o no con la estrategia del hospital. No podría ser que alguien, puede ser que alguien venga y haya inventado un reactor nuclear ultra eficiente. Eso está muy bien, pero el hospital clínico no es el sitio para hacer eso. Se ayuda a esa persona a encontrar su campo, pero evidentemente no es, como se diría de manera muy empresarial, no es nuestro negocio. Nuestro negocio es proporcionar asistencia sanitaria de la máxima calidad. Ahora mismo el equipo lo forma el director de la unidad, en este caso soy yo, pero además tenemos un director de proyectos, que es un ingeniero, un MBA, un director de estrategia TICS, que fue el responsable de sistemas de información del propio centro, una responsable de comunicación interna, una documentalista, un responsable de Market Access, es una periodista. Nos hemos dado cuenta que hay que producir, explotar el conocimiento, pero que hay que comunicarlo. Lo que no se comunica no existe y, por tanto, no produce ningún impacto en la sociedad. Y luego, dentro de la estructura de la Fundación de Investigación del Hospital, hay una OTRI, una Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación, que es la que se encarga de, una vez que nosotros dejamos ahí el proyecto, decidir si eso es patentable, registrable, modelo de utilidad o no va a poner el dinero para hacer eso porque, una vez analizado, no es de interés. ¿Quién hace la vigilancia? Como comenté antes, la vigilancia la hacen los profesionales. ¿Quién mejor sabe sobre neurología, sobre lo que hay en tecnología, en neurología? Los neurólogos. Es que eso es a lo que se dedica un hospital, a tener ese conocimiento. Luego tenemos esta estructura que nos permite esas ideas llevarlas al prototipado y finalmente lo que ocurre es que en ese proceso que comenté antes llegamos de la idea al proyecto, el proyecto, si da el ok el comité de innovación, se convierte en un plan de negocio, en un business plan y finalmente en un producto, que otra vez recoge la unidad de innovación para llevarlo al mercado. Como se verá, el funnel, el embudo de innovación tiene la parte ancha la entrada y la estrecha la salida. Y nuestra misión en la unidad de innovación, en el hospital clínico, ha sido darle la vuelta al embudo. Es decir, con pocas ideas intentar aumentar la repercusión, sobre todo porque en un centro como el nuestro, que no es especial o especialmente atrasado con respecto a otros, la cultura innovadora y emprendedora pues era muy deficiente. ¿Cómo evaluamos los proyectos? Alguien nos trae un proyecto y nos dice, tengo una idea estupenda, ¿esto cuánto cuesta? Pues lo primero que le decimos es que eso no vale nada. Las ideas, si no tienen ideas más un plan, más un proceso, no tienen ningún valor. Si lo cuentas en casa, pues a tu madre, a tu hermana, a tu mujer le puede gustar mucho, pero eso no tiene más valor que el emocional. Tenemos que calcular ese valor. Para eso seguimos un modelo modificado de lo que hace el CIMIT, que es un centro formado por la Facultad de Medicina de Harvard y el MIT, que es una aceleradora de proyectos de transformación. Y ellos valoran 9 puntos, entre 0 y 3, nosotros valoramos 10, porque hemos incluido uno más, que es el impacto medioambiental. Hasta ahora los proyectos de innovación medían poco cuál era el impacto que tenían lo que se producía en dispositivos posteriormente. Calculamos el coste a la entrada, nunca a la salida. Pero claro, por ejemplo, imagínense, yo produzco una jeringuilla que es mejor en X y que me cuesta 5 céntimos menos que otra jeringuilla. Si analizo el coste de ese, me cuesta 5 menos que esta, pues está claro, si compro 1 millón de jeringuillas, me voy a ahorrar muchos euros. Lo que ocurre es que luego esa jeringuilla hay que deshacerse de ella. Y esa jeringuilla tiene un peso. Si el peso de esa jeringuilla es superior al de la otra, me como los 5 euros en la gestión de los residuos.
los 5 céntimos. Es decir, hay ejemplos claros en los que aparentemente mejorar algo en el coste al inicio no significa al final tener un verdadero beneficio. Puedes incluso perder dinero. Por eso introdujimos ese factor de análisis de cuánto nos cuesta deshacernos de lo que hemos producido. Tenemos múltiples aliados que van desde empresas farmacéuticas a bancos o otros hospitales públicos, incluso privados, en España y fuera, parque científico o un clúster de innovación que es Madrid Network. Nos financiamos por lo que creemos que es el mejor modelo para financiar cualquier empresa, que es subvenciones a tercios, subvenciones, proyectos y productos y servicios. En una empresa aunque no somos una empresa porque somos una estructura dentro de una fundación, nos gestionamos como una startup de base tecnológica. Y si no cumplimos estos tercios, lo más normal es que nos terminemos cayendo. No se puede vivir solo de uno de estos tercios. Hacemos cosas para impulsar y promocionar y apoyar. La incubadora de ideas es una sesión mensual, abierta, de innovación, donde la gente presenta sus ideas y proyectos. Hacemos cursos de emprendimiento con la Escuela de Organización Industrial, que está aquí al lado, y podemos aprovecharlo fácilmente, porque aunque parezca que no, las distancias importan. Tenemos unos premios de innovación que facilitan la captura de talento. Organizamos una reunión de un consorcio, ISARITEC, entre los departamentos de cirugía de la Universidad de Chicago, de Wayne State, el Hospital Virgen del Rocío y el nuestro propio, para fomentar la cultura innovadora en cirugía, y hacemos cursos, difusión. Y nuestra marca es la incubadora de ideas. Es una marca registrada que expresa la filosofía de nuestra unidad. ¿Qué hemos llevado a cabo? Pues en internacionalización estamos metidos en proyectos europeos. El año pasado creamos los premios Profesor Represa a jóvenes ideas innovadoras, y ahí están los 2 primeros ganadores, 2 ingenieros, estudiantes de 4º curso de la Universidad Rey Juan Carlos, recibiendo el premio de la viceconsejera de Sanidad. Y además hemos tenido un programa, como comenté antes, de emprendimiento con la Escuela de Organización Industrial. Tenemos ya 25 sesiones de incubadora de ideas con más de 1.200 asistentes presenciales, la jornada de innovación que organizamos en la consejería con 130 asistentes, el consorcio. Otros resultados ya más tangibles. Estamos en un proyecto europeo del que somos coordinadores científicos, se llama Advanced Medical Imaging for All Europeans. En patentes y registros tenemos en este tiempo una hemoglobina sintética, un sistema de guiado de biopsias y sobre todo software. Creemos que ahí somos especialmente potentes. Una historia clínica departamental que se llama Mediloc, el sistema de información de urgencias, SISU, que además están en funcionamiento dentro de la institución, con lo cual ya están generando un valor. Ahora nos toca venderlo fuera, y en ello estamos. Pero ya están en funcionamiento, están probados con sus beneficios y sus riesgos, pero esos productos nosotros nos toca llevarlos al mercado y obtener un retorno para los investigadores y para la propia institución. Me gustaría explicar que cuando algo como esto se lleva al mercado y produce retornos, royalties, se reparten internamente desde la Fundación de Investigación por un sistema de tercios. Un tercio de las regalías van al inventor o inventores de la tecnología, un tercio a la fundación y un tercio al grupo en el que está el inventor. ¿De acuerdo? De manera que el propio servicio se beneficia, no ve como una amenaza que haya personas dentro del mismo que dediquen tiempo a la innovación, porque ellos van a terminar también beneficiándose de ello. 2 estrategias muy interesantes ahora, una es en seguridad del paciente, safer is cheaper, la cirugía más segura es más barata, en las que estamos aliados con Johnson & Johnson y con MSD, realizando un cambio, una transformación en el modelo de formación de agentes de seguridad, que son enfermería, celadores, médicos, cirujanos, que el objetivo es hacer las cosas como tenemos que hacerlas, causando el menor daño posible, y eso produce enormes ahorros en nuestra institución. Y luego otra es la de las aplicaciones móviles, y la que hemos lanzado primero al mercado se llama Kids Beating Asthma,
está hecha por el Servicio de Pediatría, es gratuita tanto en iTunes como en Google Play, y el concepto básico es, primero, formar a los niños sobre la respiración y cómo se produce el asma, qué factores influyen, que ellos aprendan jugando y, finalmente, en los 2 módulos últimos que todavía no están lanzados, capturar la información que generan los usuarios para ser enviada al sistema de información de manera que el pediatra prescriba esta aplicación y reciba información de sus pacientes que es volcada al sistema de información. De manera que la atención sanitaria no se limita a 2 visitas anuales, sino que se puede tener información sobre lo que ha pasado en ese tiempo. Eso además genera una gran cantidad de datos sanitarios que pueden ser potencialmente explotables como consecuencia de análisis estratégicos de seguimiento de patologías crónicas. Y una cosa muy original en la que estamos metidos es con la Universidad Carlos III y el profesor Esteban Moro, es en la utilización de las redes sociales y la Big Data para evaluar problemas de salud. La mayoría de la gente cree que Twitter es una herramienta de juego, que ahí solo están los chicos y gente friki rara tuiteando. Bueno, hay gente friki rara tuiteando, pero si miran aquí a la izquierda, ese es el mapa de 2,2 millones de tweets producidos en Madrid en 8 semanas, en el mes de enero. Todos, hay más, pero estos son los geolocalizados. O sea, la mayoría de nosotros llevamos abierto el sistema de manera que cuando tuiteamos se posiciona exactamente donde estamos. Son 2,2 millones. Verán que incluso por las carreteras, esto parece una neurona, pero por las carreteras la gente tuitea, aunque luego lo nieguen. Bueno, esto parece, bueno, pues la gente dirá tonterías. Bueno, pues si uno analiza 3 palabras, que son gripe, trancazo y fiebre, puede intentar encontrar cuál es la frecuencia o la incidencia de gripe en la Comunidad de Madrid en ese tiempo. Y eso genera aquel mapa, este mapa, con diferentes frecuencias, alta, media o baja, de gripe. Las áreas dormitorios son las que tienen mayor frecuencia. Y se puede analizar cómo esta frecuencia va desplazándose hacia el interior, porque la gente lo que hace es transmitir desde la ciudad dormitorio al centro y luego volver. Entonces, la infección se produce de esa manera. De zonas donde hay más congestión de población hacia el interior. ¿Esto se correlaciona o no se correlaciona con lo que pasa en la realidad? La siguiente pregunta. Analizado el Centro de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid, Twitter da una tasa mayor de incidencia, pero la curva de evolución es la misma. Lo que pasa es que este año no ha habido epidemia de gripe, entonces el aumento ha sido muy pequeño, pero corren paralelas, lo cual es previsible porque no todos los casos de gripe se declaran. Y lo segundo es que detecta los aumentos en incidencia de gripe 2 días antes que el Centro de Vigilancia Epidemiológica. Hay que imaginar la potencia que se puede tener con esto para muchas cosas, entre otras cosas para la política. Esta herramienta se ha utilizado en campañas electorales, entre otros Obama, pero no solo. En España se ha utilizado para decidir dónde hacer o no hacer campaña, en función de la monitorización de ciertas palabras. Pero esto se puede aplicar perfectamente al sector sanitario. Y finalmente, en ese área de internacionalización y por otro lado de apertura y por tanto de aprendizaje de otra manera de hacer las cosas, pues estamos en el consorcio Envisión, que es un consorcio entre la Comunidad de Madrid y el Instituto de Tecnología de Massachusetts y que tiene un enfoque a la tecnología biomédica, aunque inicialmente se planteó como imagen médica, pero como comenté antes, imagen médica es todo, y realmente hoy podemos pensar que nuestra participación en Envisión tiene que ver con la promoción, la difusión y la transformación de la Comunidad de Madrid y, por tanto,
de la universidad madrileña, que es el origen de todo esto, en el área de la tecnología biomédica. En ella participa en esta pequeña institución que todos conocen, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es la segunda universidad más potente, más importante en el mundo, y la Facultad de Medicina, que está al otro lado del río, se ve desde el pasillo del Infinite Corridor, que es esta, que es la Facultad de Medicina de Harvard. Falta el Mass General, que también forma parte del consorcio, pero que está en el río Charles un poquito más abajo, no está a esa altura del Longwood Medical Area. Pero bueno, sobre eso nos hablará Mario después. Y bueno, esta es nuestra dirección de contacto, se nos puede encontrar en la Fundación de Investigación en el Hospital Clínico, se nos puede seguir en Twitter, Twitter ahora mismo la cuenta de iClínico Madrid tiene más de 3.000 seguidores, o en esa cuenta de correo electrónico. Y lo más importante es que estamos realmente dispuestos a compartir, a colaborar, porque hoy en día los esfuerzos individuales no llevan a ningún sitio. Lo importante es tener una buena red de personas que piensen de una manera alineada en cómo transformar lo que estamos haciendo. Y eso, para el Departamento de Cirugía de la Universidad Complutense, para la Facultad de Medicina y para la Universidad Complutense de Madrid en sí misma, es clave, porque si no nos transformamos, pereceremos. Gracias. A continuación, como comenté, tenemos a Mario Moya, que es manager del consorcio Envisión en Madrid. Él está afiliado al MIT actualmente, pero trabaja y reside aquí. Trabajamos mucho tiempo juntos y creo que puede contarnos exactamente qué es Envisión y, lo segundo, cómo el Departamento de Cirugía puede beneficiarse de la relación con ese consorcio para aportar nosotros a ellos, pero sobre todo para que nosotros podamos obtener aprendizaje y podamos, dentro de este ambiente, colaborar en el espíritu de innovación y emprendeduría del Departamento de Cirugía. Gracias, Mario. Mi nombre es Mario Moya, soy ingeniero industrial. Quiero agradecer a la Facultad de Medicina, al Departamento de Cirugía, al profesor Julio Mayol y a los profesores Fernández Miranda y al profesor Arias que me inviten a esta jornada de innovación y emprendimiento. Tengo que decirles que en general me dan miedo los médicos, con lo cual para mí es un aliciente estar aquí en la Facultad de Medicina intentando instilar el virus del emprendimiento y de la innovación. Y ese va a ser el objetivo de mi presentación, además de contarles todas las posibilidades que Madrid MIT Envisión puede aportar a la facultad y a los profesores y a los propios alumnos. Como ha comentado el profesor Julio Mayol, es un consorcio entre la Comunidad de Madrid y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Nuestra misión es transformar Madrid para que Madrid sea un epicentro en el desarrollo y la creación de nuevas tecnologías biomédicas. Es una misión muy ambiciosa, pero dentro de esa misión necesitamos a todos los actores que ya se han comentado en estas jornadas, necesitamos a la universidad, necesitamos a la industria, necesitamos a los hospitales, se necesitan a todos los actores dentro de la sociedad para poder crear esta transformación. En este momento disponemos de unos investigadores, que en la presentación aparece con el nombre Fellows, porque tenemos una convocatoria de Fellowship. Vamos a llegar a tener unos 27 investigadores. Tenemos diferentes iniciativas en las cuales hay más de 100 expertos involucrados y también hemos conseguido involucrar a más de 40 organizaciones con esta diversidad que estamos hablando. Antes de seguir más con el consorcio, he querido poner primero esto. Realmente dentro del consorcio somos optimistas por naturaleza y creemos que el futuro está ahí. Y necesitamos que Madrid, que lo puede hacer, además se lo crea. Si veis esta diapositiva,
¿cuál de las dos cosas creeríais que es más innovadora? Bueno, el profesor Fernández Miranda ha sacado 10, pero realmente la mayoría de la gente diría, no, el Concorde es mucho más innovador. Ciertamente el Concorde es muy probable que tenga mayor número de patentes. Tecnológicamente, como innovación tecnológica, es mucho más innovador, pero el impacto en todos los sentidos que ha tenido el contenedor, vamos, es incomparable en comparación al Concorde. De hecho, el Concorde ha sido un negocio ruinoso, incluso no fue realmente seguro, han tenido algún accidente, y sin embargo el contenedor ha cambiado totalmente nuestras vidas. La sociedad de ahora no podría ser definida como es ahora si no es por el contenedor. La mayoría de los productos que tenemos en casa han llegado con contenedores. No solamente los productos de China, sino incluso los productos, digamos, alimenticios. La mayoría del mercado internacional se hace a través del contenedor y nos podríamos hacer la pregunta, ¿y por qué no se nos ha ocurrido a cualquiera de nosotros? Simplemente una caja más grande, tendrá una estructura para que aguante, se pueda apilar y se meta en un sitio de manera mucho más rápida que antes. Los estibadores tienen, como colectivo, tienen un gran poder porque ellos eran los únicos que sabían colocar la carga en el barco. Y todavía siguen teniendo ese poder, aunque ahora es mucho más sencillo, gracias a que la caja es más grande. Y esta simple innovación es parte de lo que yo hoy quiero transmitir. La innovación no es tan complicada. Parte de la innovación es, como decía el profesor Miranda, intentar conseguir buenas ideas. Y, como decía el profesor Arias, que esas ideas sean productivas. Si conseguimos que esas ideas sean productivas, incluso no solo económicamente, sino que sean productivas para la sociedad y, en el caso de esta universidad, para los pacientes, tendremos un impacto tremendo y todo el mundo saldrá beneficiado. Entonces, bueno, después de esta pequeña reflexión en cuanto a la innovación, nosotros estamos intentando unir dos redes de personas. El proyecto está totalmente enfocado a las personas. No estamos construyendo un laboratorio, no estamos construyendo ningún centro de investigación. Los centros de investigación ya existen. Hay hospitales en Madrid buenísimos, centros de investigación buenísimos, universidades punteras, en Boston por supuesto también, y estamos intentando que todos esos actores sepan qué hacen cada uno y empiecen a mover sus ideas y a encontrar esas sinergias. Aquí aparece la foto de los dos codirectores, de Martha Gray y de Julio Mayol, y bueno, estos son las redes de metro de Madrid y de Boston, que como podéis ver, la red de metro de Madrid es bastante buena y probablemente mucho mejor que la de Boston. Estamos intentando integrar a un ámbito de organizaciones tremendo, lo cual es bastante difícil, porque a día de hoy se habla mucho de innovación, pero la gente muy bien no sabemos qué es y muchas veces hay muchas iniciativas, o ha habido muchas iniciativas, sobre todo en España, que no tenían tanto contenido. Entonces, nos está costando, pero estamos consiguiendo que tanto personas como instituciones estén apoyando este consorcio. Entonces, como decía antes, nuestra estrategia está principalmente enfocada en las personas. Solo invertimos en personas, porque ya hay todo tipo de facilities. Tenemos todo, sobre todo en España, ha habido una inversión tan grande que tenemos que aprovechar lo que ya tenemos. Entonces, como decía al principio, llegaremos a tener aproximadamente entre 20 y 30 investigadores. Esos investigadores son del programa. Ellos tienen, a través de una convocatoria de becas de la Comunidad de Madrid, tienen su beca y luego tienen acceso a unos fondos para generar los proyectos. Luego explicaré de qué manera. Luego tenemos una serie de programas, casi todos son educacionales. Algunos son de los fellows y algunos otros programas están abiertos al conjunto de la Comunidad de Madrid y a todas las instituciones de la Comunidad de Madrid. Entonces, estamos intentando hacer esta red de líderes. En particular, el fellowship está
enfocado para que sea un currículum totalmente semiestructurado. Es decir, no son clases. El resumen es que en julio y en agosto están en Madrid y ahí van a rotaciones a 2 hospitales en Madrid y a su vez reciben una serie de clases en las que se enfoca mucho hacia la necesidad. Es decir, ellos, que tienen perfiles sobre todo ingenieriles, son gente que ha estudiado probablemente físicas, químicas, farmacia, ingeniería de telecomunicación, ingenieros industriales de la parte nuclear. Todo este tipo de gente son muy buenos tecnológicamente, pero no conocen qué necesidades hay en la parte clínica. Entonces, les estamos enfocando a que ellos detecten esas necesidades en la parte clínica. Y ahí es donde los médicos sois totalmente una clave dentro de la innovación. A raíz de esos 2 meses, de julio a agosto, en los que se les enfoca en que lo importante de la innovación es conseguir una buena idea que cubra una necesidad existente en la parte clínica, ellos tienen que empezar a trabajar en equipos para poder generar su proyecto. Luego lo explicaré mejor. Y la metodología que tenemos la denominamos Idea 3 y es un proceso en el que a través de una serie de reuniones con una serie de mentores y con una serie de expertos, ellos tienen que ir justificando que esas ideas son valiosas, intentando desecharlas desde un principio las que realmente no tienen un valor. Como decía el profesor Julio Mayol, se te puede ocurrir una idea muy buena, pero que al final genere que esa idea es imposible implantarla en un hospital o que va a generar mayor coste, o sea, va a generar más desventajas que ventajas, aunque la idea en principio pueda ser buena. Hay muchas razones por las que ideas que en principio pueden parecer buenas, luego no lo sean. Entonces, básicamente, Idea 3 es un método para acelerar esa innovación y una parte clave dentro de Idea 3 es que los expertos son multidisciplinares. Tenemos expertos que vienen de la industria, tenemos expertos que son médicos, tenemos expertos que son ingenieros, tenemos expertos que son matemáticos y médicos a la vez, tenemos expertos de todo tipo y es la única manera de que la innovación salga adelante. Ahora mismo en tecnología biomédica no puedes hacer algo solamente desde un campo. Normalmente necesitas todos los campos para que te apoyen. Esto es el proceso, el workflow, que es un cambio de paradigma en cuanto a, se podría decir, a la investigación. Normalmente, un postdoc convencional sería alguien que se integra dentro de un equipo que lo lleva un investigador principal y este investigador principal ya tiene una serie de ideas, ya ha conseguido la financiación para esa investigación y necesita a alguien, que es ese postdoc, que se integra dentro de ese equipo y que ejecuta parte del proyecto. Nosotros hemos dado la vuelta al proceso de tal manera que tenemos investigadores que son los que generan esas ideas que cubren esas necesidades médicas, empiezan a desarrollar el proyecto, tenemos ese pequeño funding para empezar y ellos son los que tienen que integrar como colaboradores a otras instituciones y a otros investigadores para poder hacer realidad el proyecto. Muchas veces en innovación te das cuenta de que con tu equipo es imposible hacerlo. Necesitas, y además en determinados tiempos, necesitas diferentes colaboradores. Es un cambio de paradigma bastante radical, pero es la única manera en la que en algunos grupos siempre al final se investiga sobre lo mismo. Porque al final se generan las ideas dentro, coges a gente para que trabaje contigo y se siguen siempre con las mismas ideas. Pero realmente no hay nada radical, es un poco como el Concorde. Tenemos un avión, vamos a hacerlo más rápido. Vale, pero eso realmente la gente lo necesita. ¿Necesita llegar de París a Nueva York más rápido? A lo mejor no. A lo mejor se necesita que que de otras partes te digan cosas que se podían hacer en tu ámbito, pero que a lo mejor necesitas la nanotecnología, o necesitas la automatización y la robótica, o a lo mejor necesitas simplemente alguien que sea un experto en diseño. Normalmente dentro de los equipos de investigación en la universidad no tienes todo lo que necesitas para realmente hacer una idea innovadora. Antes el profesor Mayol lo comentaba, y esto también es muy importante. Nosotros incidimos mucho
es en esta parte, en la importancia de la necesidad. La idea tiene que venir porque tú tienes una necesidad. Y ahí es donde la medicina es clave. Vosotros sois los únicos o los que mejor os podríais dar cuenta de qué necesidades hay en los hospitales. De qué manera podría mejorarse algo dentro de los hospitales. Si vosotros fuerais fuente de necesidades, a partir de ahí se pueden crear ideas porque cubran esas necesidades. Y ahí es donde viene la oportunidad. La oportunidad, en principio, como decía el profesor Mayol, no tiene un valor. Es simplemente el valor que le des si consigues intentar unirlo con un plan y trabajar en ello. Entonces, es importantísimo que dentro de las facultades y los hospitales tenéis una labor muy grande para poder hacer esa investigación productiva y ser los pioneros, enfocar a la gente en las necesidades. Luego, ahí es donde a lo mejor, ahí es donde en MVision estamos intentando también cambiar. Muchas veces tienes una necesidad y una idea y no hay manera de acelerarla. Tienes que tener un marco. Hay muchas iniciativas en las que te puedes apoyar. La propia Recitemas, la propia unidad de innovación del Hospital Clínico. Puedes tener una idea, puedes tener esa oportunidad, puedes intentar hacer un plan, pero luego tienes que tener un marco en el que se te incentive a hacer eso, en el que si necesitas proteger algo, haya alguna manera en la que puedas protegerlo, puedas patentarlo, haya alguien que te diga cómo hacerlo, no tienes que saber cómo hacerlo. Tiene que haber un marco en el que puedas hacerlo. Y ahí es donde en MVision también estamos trabajando, de tal manera que todos nuestros proyectos los estamos intentando acelerar al máximo posible. Algunos ejemplos de nuestros proyectos están especialmente, los he elegido en especial porque, como el profesor Julio Mayol explicaba antes, el proyecto nace para intentar hacer proyectos en tecnología biomédica, pero más en el campo de la imagen biomédica. Pero la imagen biomédica entendida en un sentido muy amplio. No queremos mejorar la resonancia magnética o hacer unos rayos X muchísimo mejor, sino lo que queremos es que a través de la imagen se pueda mejorar la salud del paciente. Entonces, este es uno de los equipos de Fellows. Este equipo de Fellows, para que nos hagamos una idea, son cuatro de nuestros becados. Uno detectó la necesidad, se unió con otros becados porque necesitaba un equipo multidisciplinar. Luego se dieron cuenta que también necesitaban al Instituto de Óptica del CSIC. Luego se han dado cuenta que también necesitan a la Fundación Jiménez Díaz. También está incluido el NECO, que es el Colegio de Optometristas de Nueva Inglaterra. Y todo ese elenco de colaboradores tienen un mismo objetivo. Y es el siguiente. Se ha detectado que hay un gran número de personas en el mundo que tienen acceso a comprar las gafas, pero no tienen acceso a la prescripción. Entonces, no tienen acceso al óptico, al oftalmólogo, no tienen acceso, no saben qué errores refractivos tienen, aunque a lo mejor podrían comprar las gafas. Entonces, ahí hay un problema, y es que todos los aparatos, cuando vas al oftalmólogo, son tremendamente caros. Y una de dos, en algunos países o no tienes acceso a esos profesionales o no tienes acceso a esos aparatos. Se podría hacer un aparato bajo coste que te diera una prescripción y que con esa prescripción tú pudieras comprarte las gafas, y este es el objetivo. Han hecho unos cálculos de que es probable que haya 2 billones de personas con este problema, y hay mercados potenciales grandes como la India o China, o incluso países desarrollados en los cuales el acceso al médico es muy caro. Ya se han presentado incluso a una serie de, además de la parte investigadora tecnológica, que es muy importante, se han presentado a una serie de competiciones en las cuales han mostrado su modelo de negocio y han quedado o finalistas o en las primeras posiciones. Se han presentado al MIT 100K, que es muy conocido dentro de MIT, el Mass Challenge, que es una de las competiciones más conocidas dentro de Massachusetts, y el Social Enterprise Conference.
Este otro proyecto que os pongo como ejemplo, de nuevo, es para romper la idea de la imagen biomédica como la típica imagen biomédica en la radiología. Aquí tenemos un equipo que, corregidme porque vosotros sois médicos, pero lo que ellos quieren detectar son las células raras circulantes, para intentar medir la metástasis dentro del cáncer. Parece ser que ahora hay una serie de aparatos, Veridex, que pueden medir esas CTCs, pero, digamos, todos los servicios de oncología vienen a decir que te da información, pero no es una información, te da ciertas pistas en cuanto al tratamiento y cómo puede ser el tratamiento, pero no es algo que puedas confiar realmente. Ellos tienen una tecnología que puede, de manera más rápida, detectar muchas más células, de tal manera que esas células raras las puede detectar y las puede medir. Esto está en fase de desarrollo, pero esto es algo muy innovador y se puede utilizar para muchas más. Tiene muchísimas más aplicaciones. De tal manera que igual se presentaron dentro del Instituto de Empresa, está el Venture Lab, se presentaron y ellos ganaron el Venture Lab. Dentro de las iniciativas en las que también tanto los estudiantes de medicina como cualquier otra persona de la Comunidad de Madrid se podrían beneficiar de Mevisión, están el programa IDEA2 Madrid. El programa IDEA2 Madrid está basado en algo similar a IDEA3, que es el proceso por el que los becados montan sus proyectos, pero es un poco menos ambicioso. IDEA2 lo que intentamos es, sacamos una convocatoria en la que la gente envía sus ideas de manera muy, muy resumida. Esas ideas se seleccionan y luego se les asignan una serie de mentores. De tal manera que en un tiempo corto esas ideas se pueden desarrollar mucho más fácil. Y ya no solo desarrollarse, ya no solo se les permite desarrollarse, sino que se les abre una red de contactos a la cual probablemente ellos nunca hubieran tenido acceso. No solo les dicen cómo refinar su idea, sino que probablemente a través de esa red de contactos ellos pueden desarrollar mucho más fácil su proyecto. Entonces estamos intentando facilitar a innovadores dentro de la Comunidad de Madrid a que tengan acceso a gente y recursos que nunca hubieran conocido. Entonces, bueno, al final, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo gente que piensa y actúa de otra manera. Estamos consiguiendo líneas de investigación. Nos ha ocurrido que muchos de las universidades dentro de la Comunidad de Madrid que están en estos proyectos, esos grupos están abriendo líneas de investigación que nunca hubieran, de manera natural, nunca hubieran abierto. Y es justo por eso, porque normalmente, como antes explicábamos, al haber un cambio de paradigma en el que alguien te cuenta una idea y en la que tú puedes aportar algo y te metes en el equipo, muchas veces tú no te habías dado cuenta de que podías participar en ese tipo de línea de investigación. Además, los proyectos de los becados implica que, por ejemplo, hay en proyectos que al final gente de MIT o de Harvard está trabajando con gente de aquí de España. Gente que se conocían porque habían leído los papers entre ellos, se podían haber conocido en un congreso, pero no es lo mismo estar colaborando en un proyecto conjunto. Y no es tan fácil que al final estés colaborando con gente de Boston de manera normal, porque esa gente de Boston tiene muchas oportunidades. Y esto para ellos es una nueva oportunidad y es para las instituciones madrileñas es la oportunidad de empezar a colaborar con gente en Boston. Gente en Boston y también en general en Estados Unidos, pero sobre todo en Boston. Y luego otro de los resultados tremendamente importantes es que gente que en Estados Unidos nunca hubiera puesto en el mapa Madrid, nunca hubiera colaborado con nadie con Madrid, nunca hubiera pensado hacer nada con Madrid, lo están haciendo y se dan cuenta de que Madrid es puntera en muchas cosas. Y de ahí surgen nuevas colaboraciones y esas colaboraciones probablemente sigan en el tiempo. Entonces, al final, el enfoque de Envision es ir a la necesidad, de tal manera que tenemos definidos problemas importantes y con una experiencia multidisciplinar tenemos un impacto mucho mayor.
A modo de conclusión, y yo creo que esto es importante no solo para los alumnos, sino para la Facultad de Medicina y sus hospitales asociados, y volviendo al contenedor, lo importante es que los alumnos tienen que ver que su conocimiento es valioso. Como decía el profesor Fernández Miranda, necesitamos esas ideas, necesitamos esa gente que dice, en mi servicio necesitaríamos esto, y que defina muy bien esa necesidad, que traten de buscar una idea, y a lo mejor ellos no lo pueden hacer, pero a lo mejor hay ingenieros o químicos o un grupo multidisciplinar que puede cubrir esa necesidad, y entre todos innovamos y hacemos algo bueno. Entonces es muy importante que el conocimiento que tenemos cada uno es muy valioso. En general no le damos importancia. Probablemente vosotros habéis identificado muchas necesidades dentro de los hospitales, necesidades que se puedan cubrir con una innovación tecnológica, y no se le ha dado el valor que tiene. La otra es que no es tan complicado. Si alguien ha hecho el contenedor, nosotros podemos hacer alguna otra cosa que a lo mejor no es tan complicado hacerlo. Es complicado en el sentido de que necesitas a diferente gente y necesitas montar el proyecto, pero desde aquí, si vosotros tenéis el ímpetu y queréis ser los pioneros, se puede hacer. Y lo más importante, que si al final funciona, todo el mundo se beneficia. Se beneficia el paciente, se beneficia la sociedad. Como contaba antes Julio Mayol, normalmente si una patente es licenciada, llegan los revenues al departamento, al inventor, todo el mundo se beneficia. Es algo que realmente crea muchísimo valor. Y bueno, desde Madrid MIT MVision, lo que queremos es impregnar a todo el mundo de este optimismo y servir como plataforma para que, si tenéis alumnos, si tenéis médicos que hayan detectado necesidades clínicas, que tengan ideas. Nosotros tenemos investigadores, estamos montando proyectos, y lo que queremos es que Madrid sea una referencia y unirlo con Boston como otras de las referencias en el mundo. En el caso médico, Boston es una referencia también en otros ámbitos, pero en el caso médico especialmente. Entonces os invito a cualquiera que me pueda contactar. La idea es intentar que entre todos crear en Madrid esa transformación hacia la innovación y el emprendimiento, y no pensar que es tan difícil. Muchas gracias, y muchas gracias por invitarme a la Facultad de Medicina, y espero que a través de estos eventos consigamos entre todos realizarlo. Gracias. Profesor Fernández Miranda, profesor mayor, doctor Moya, muchas gracias por la participación. Yo he aprendido mucho. He sacado muchas ideas. Y bueno, yo por de formación profesional, como quien dice, siempre tiendo a comparar todo lo que sucede con lo que pasa en el cuerpo humano, con la naturaleza. Yo había oído hablar del virus de la innovación, y la importancia que era transmitirlo, o sea, hacerlo epidémico. Y oyéndonos hablar, digo, es curioso que un artículo que había este mes en Investigación y Ciencia, que ponía precisamente a Porter, y hablaban respecto a lo que era en la evolución humana la creatividad en fases determinadas en que se llevaba a una densidad de población que parecía que no sabía qué factores eran, pero que de repente desataba la creatividad, y entonces la especie humana subía de nivel y descubría grandes cosas, ¿no? Y hablaba de la rueda, el fuego, de nada, lo clásico. Y en este caso, yo estaba viendo que aquí había como un virus entre los participantes en esta jornada. Este virus tenía que transmitirse, de alguna manera, estaba viéndolo, estaba pensándolo, al ambiente en que nosotros estamos, que es el departamento de cirugía, y digo, ¿cómo infectar al departamento, ¿no? Y es muy difícil, porque ¿cómo puedo yo captar interés? Y oyendo al doctor Moya, me dice, pero hay que sorprender. Y claro, esa es la idea. O sea, la manera de hacer que se contamine la gente es sorprenderla. Porque es el momento que provoca que un área cerebral que es
la que determina a dónde dirigir la atención, de repente se polariza. Y en ese momento lo captaste. Esa es la historia. Y entonces yo creo que este es la semilla que habéis sembrado aquí, ¿no? O sea, que sentasteis las bases de lo que tiene que ser el desarrollo de la innovación en el departamento, que es infectarlo. O sea, que tenéis que ser como virus, que tenéis que tener ser resistentes a todas las drogas que os den y el cuerpo que vais a infectar, pues eso, poder con la inmunidad que tienes y evitar el rechazo, como sea. Pues muchas gracias y damos por clausurada esta jornada. Gracias a todos.